Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada hoy porque les traigo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que me han pedido muchísimo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado mucha curiosidad y debate en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Exactamente, hoy vamos a sumergirnos en la verdad detrás de su amistad, especialmente porque hubo un tiempo en que parecía que las cosas no estaban del todo bien entre ellos. ¿Se acuerdan de las especulaciones, los rumores, las noticias que corrían por todas partes? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar todo eso y a descubrir cómo, y sí, lograron reconciliar su amistad. Y lo más importante, vamos a ver qué dice Demet al respecto, porque sí, tenemos información de primera mano. Así que si son fans de las series turcas de Demet Özdemir, de Can Yaman o simplemente les encanta el chisme, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar en detalle todo lo que se sabe, las declaraciones que ha hecho Demet, y a tratar de entender mejor qué pasó realmente entre estos dos actores tan queridos. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ya saben, me ayuda muchísimo que se suscriban, así que no se lo piensen dos veces. Gracias. Bien, empecemos. Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos a la época en que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosa serie Erkenzikuş o Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. El fenómeno Can Divit y Sanemein trascendió la ficción, y muchísimos fans esperaban que su romance saltara a la vida real. Y, claro, ¿cómo no creerlo? La conexión que tenían era innegable. Se veían muy cómplices, compartían momentos fuera del set, y las fotos que se filtraban alimentaban aún más la ilusión de los fans. La manera en que se miraban, las risas que compartían, la facilidad con la que interactuaban, todo parecía indicar que la chispa entre ellos era real, que la magia de Erkenzikuş había trascendido la pantalla y había encontrado un nuevo hogar en sus corazones. Las redes sociales se inundaron de publicaciones, edits y fanfics que celebraban su posible romance. Los seguidores de la serie, con un fervor casi religioso, creaban comunidades online donde se debatían sus encuentros, se analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. La esperanza de verlos juntos fuera del set era tan palpable que casi se podía tocar. Y es que la serie en sí misma era un fenómeno. Erkenzikuş no solo cautivó al público turco, sino que también conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el mundo de la publicidad, y Can, un fotógrafo exitoso y misterioso, resonó con la audiencia por su romanticismo, su humor y la química explosiva de sus protagonistas. Demet Özdemir, con su encanto natural, su sonrisa radiante y su talento innegable, se ganó el cariño del público desde el primer momento. Su interpretación de Sanem fue fresca, auténtica y llena de matices. Logró transmitir la inocencia, la alegría y la determinación de su personaje, y conquistó a la audiencia con su carisma y su buen hacer. Por otro lado, Can Yaman, con su físico imponente, su mirada penetrante y su magnetismo innato, cautivó a las espectadoras con su interpretación de Can. Su personaje era un hombre enigmático, con una apariencia dura pero un corazón tierno. Can Yaman supo darle vida a Can Divit, mostrando su vulnerabilidad, su romanticismo y su lado más humano. La combinación de estos dos talentos, sumada a una producción cuidada, una historia cautivadora y una banda sonora pegadiza, convirtió a Erkenzikuş en un éxito rotundo. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se emitió en numerosos países, alcanzando una gran popularidad en Italia, España, Latinoamérica y otros lugares del mundo. El éxito de la serie, sin embargo, trajo consigo una presión mediática sin precedentes. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la supuesta pareja, comenzaron a seguir cada uno de sus pasos. Los paparazzi los acechaban, las entrevistas se centraban en su relación, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y rumores. Las expectativas de los fans eran enormes, y la presión para que su romance fuera real era constante. Los actores, por su parte, debían lidiar con la fama, la atención mediática y la presión de mantener una imagen pública que satisficiera a sus seguidores.
Sin embargo, como suele suceder, la fama, la presión y los diferentes caminos profesionales comenzaron a influir en su relación. Después del éxito de Erkencicus, ambos actores tomaron rumbos distintos. Can Yaman se centró en proyectos internacionales y Demet continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series que también tuvieron mucho éxito, como Doğduğun Kaderindir o Mi hogar, mi destino. Sin embargo, empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de tensiones, de peleas. Los fans, que esperaban que su relación fuera idílica, se sentían confundidos y decepcionados. Fue entonces cuando comenzaron a circular noticias sobre una supuesta mala relación entre ellos. Se hablaba de desacuerdos profesionales, de diferencias de personalidad y de una supuesta ruptura de amistad. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, alimentaron estos rumores, y la situación se hizo aún más complicada. La especulación se extendió por todos los rincones de Internet. Los foros de discusión, las páginas de fans y las redes sociales se llenaron de teorías sobre lo que había pasado entre ellos. Algunos fans acusaban a Can Yaman de ser egocéntrico y de no respetar a Demet, mientras que otros defendían al actor y culpaban a la actriz de ser inmadura y exigente. Los rumores eran alimentados por pequeños detalles, una foto donde no se veían juntos, una ausencia en un evento, una declaración ambigua en una entrevista. Cada pequeña señal era interpretada como una prueba de que la relación entre ellos estaba rota. La presión era intensa, y tanto Demet como Can se vieron obligados a lidiar con la especulación y la intrusión en su vida privada. La situación, sin duda, era difícil para ambos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo un conflicto grave? ¿Realmente dejaron de hablarse? La verdad es que hasta hace poco no teníamos una respuesta clara. Ambos actores eran muy discretos con respecto a su vida personal, y no solían dar declaraciones sobre su relación. Las pocas veces que fueron preguntados sobre el tema, respondían con evasivas o con frases cortas y diplomáticas. Evidentemente querían proteger su privacidad y evitar alimentar la especulación. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Demet Özdemir, en una entrevista reciente, decidió hablar sobre el tema. Y aquí viene la parte interesante. En la entrevista, Demet se mostró muy abierta y sincera al hablar sobre su relación con Can Yaman. Confesó que efectivamente hubo un periodo de distanciamiento, pero que afortunadamente lograron superar las diferencias. Según Demet, la clave para reconciliar su amistad fue la madurez y la comprensión. Ambos entendieron que tenían diferentes prioridades y caminos profesionales, y que eso no tenía que significar el fin de su amistad. Aprendieron a respetar las decisiones del otro, a entender sus puntos de vista, y a dejar atrás cualquier resentimiento. Demet también reveló que a pesar de las especulaciones y los rumores, nunca dejaron de tenerse cariño y respeto. Aunque no se veían tan seguido como antes, siempre mantuvieron una buena relación. Y lo más importante, ambos supieron valorar la experiencia que compartieron durante la serie Erkencicus y la conexión especial que crearon con el público. En sus propias palabras, Demet dijo que el tiempo cura muchas heridas, y que con el tiempo, aprendieron a enfocarse en lo positivo de su relación. También destacó la importancia de la comunicación y del diálogo para resolver cualquier conflicto. Esta declaración de Demet fue un gran alivio para los fans. La actriz, con sus palabras sinceras y su actitud positiva, demostró que la amistad entre ella y Can era más fuerte de lo que se pensaba. La madurez y la honestidad de Demet fueron muy aplaudidas. La actriz, con su gesto, demostró ser una persona que valora las relaciones personales y que sabe superar las adversidades. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más interesante. Recientemente se les ha visto juntos en algunos eventos, compartiendo fotos y vídeos en redes sociales, mostrando que la amistad entre ellos está más fuerte que nunca. Los fans enloquecieron. Verlos interactuando de nuevo, bromeando y sonriendo juntos, fue como un sueño hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría y de apoyo. Los fans celebraron la reconciliación de sus ídolos y expresaron su deseo de volver a verlos juntos en un proyecto. Estos encuentros públicos y la interacción en las redes sociales fueron la confirmación definitiva de que la amistad entre Demet y Can estaba intacta. Las fotos y los vídeos mostraron una conexión natural y espontánea, y demostraron que la química entre ellos seguía presente. Pero, ¿cómo se reconciliaron exactamente? Demet no dio muchos detalles sobre los eventos específicos que llevaron a su reconciliación,
pero sí dejó claro que fue un proceso gradual, que requirió tiempo y paciencia. También enfatizó la importancia de dejar de lado el orgullo y de poner la amistad por encima de cualquier diferencia. La reconciliación, según Demet, no fue un evento puntual y no un proceso que se desarrolló con el tiempo. Implicó conversaciones, comprensión y la disposición de ambas partes a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el futuro. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que los rumores y las especulaciones no siempre reflejan la realidad. En segundo lugar, que la amistad, como cualquier relación, requiere esfuerzo y dedicación. Y tercero, que es posible superar las diferencias y mantener una buena relación, incluso después de haber pasado por momentos difíciles. Además, la historia de Demet y Can nos enseña una valiosa lección: la importancia de la madurez, el respeto y la comprensión en las relaciones. Nos demuestra que es posible dejar atrás los malos entendidos y enfocarse en lo positivo, y que la amistad puede perdurar a pesar de las circunstancias. La historia de Demet y Can es una muestra de que las relaciones pueden superar los obstáculos si hay voluntad, respeto y comunicación. Nos enseña que es posible perdonar, olvidar y seguir adelante, incluso después de haber pasado por momentos difíciles. En definitiva, la reconciliación de Demet y Can es una noticia maravillosa para todos sus fans. Es una muestra de que el cariño y el respeto mutuo pueden superar cualquier obstáculo. Y nos deja una gran esperanza de que, a pesar de los desafíos, las relaciones significativas pueden perdurar en el tiempo. Es realmente admirable cómo Demet ha manejado esta situación. Se ha mostrado madura, sincera y respetuosa con Can, y ha sabido mantener una actitud positiva a pesar de los rumores y las presiones. La actitud de Demet ha sido clave para la reconciliación. Su madurez, su sinceridad y su respeto han demostrado que es una persona que valora las relaciones y que sabe cómo mantenerlas a pesar de las circunstancias. La madurez de Demet, especialmente, es digna de elogio. La actriz ha demostrado una gran capacidad para manejar la presión mediática, para responder con elegancia a las preguntas sobre su vida personal y para mantener una actitud positiva a pesar de los rumores y las especulaciones. La honestidad de Demet también es de destacar. La actriz ha sido sincera al hablar sobre su relación con Can, sin caer en la evasiva ni en la mentira. Ha sido honesta sobre los momentos difíciles y ha sido abierta a mostrar la evolución de su amistad. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Les gustaría? A mí me encantaría. Pero por ahora, solo podemos esperar y soñar. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto es un deseo compartido por muchos fans. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y su reencuentro sería un regalo para todos aquellos que disfrutaron de Erkencikus. Sin embargo, por el momento, no hay ninguna noticia oficial sobre un posible proyecto conjunto. Ambos actores están enfocados en sus carreras individuales, y es posible que por el momento no estén considerando trabajar juntos. Pero, la esperanza es lo último que se pierde. Con el tiempo es posible que surja un proyecto que los una, y que los fans puedan volver a disfrutar de la magia de Candy Beat y Sunnymaid. Así que, amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos explorado a fondo la historia de la amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman, y hemos analizado la verdad detrás de su reconciliación. Espero que la información les haya resultado útil y entretenida. Hemos analizado todos los aspectos de la relación entre Demet y Can, desde el éxito de Erkencikus hasta los rumores de distanciamiento y la posterior reconciliación. Hemos explorado las declaraciones de Demet, hemos analizado la importancia de la madurez y la comunicación en las relaciones, y hemos compartido las expectativas de los fans. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y revelador. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué opinan de la reconciliación de Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus pensamientos, sus teorías, todo lo que se les ocurra. La caja de comentarios es suya. Los comentarios de los fans son muy importantes. Son una forma de conectarnos, de compartir nuestras opiniones y de crear una comunidad en torno a los temas que nos interesan. Así que no duden en dejar sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like,
de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Muchas gracias por todo. Un abrazo enorme. Espero que este vídeo les haya brindado una visión completa y detallada de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. La historia de estos dos talentosos actores nos enseña que la amistad, el respeto y la comunicación son fundamentales para superar los desafíos y para construir relaciones duraderas. Y sobre todo nos deja con la esperanza de que a pesar de las dificultades, el amor y la amistad siempre pueden encontrar el camino para florecer.